Vamos a buscar Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer todo el capítulo. Vámonos de 4 en 4. Habacuc 3. Oración del profeta Habacuc en tono de sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron curadas, con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles agitando las inmensas aguas. Al oírlos estremecieron mis entrañas a su voz, me temblaron los labios y la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invada. Aunque la guía no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Amén. El mensaje para hoy se titula Experiencias extranormales. Podemos suponer que el ser humano a lo largo de su historia ha narrado sucesos que desafían la comprensión racional y las leyes establecidas de lo que ha dado en llamar la realidad. Vivencias conocidas como experiencias extranormales, que constituyen un territorio fronterizo donde la percepción, la creencia, la psicología y la posible física desconocida se entrelazan. Una experiencia extranormal puede definirse como cualquier vivencia subjetiva que parece contradecir el modelo consensuado de realidad física y biológica. No se trata necesariamente de un evento objetivo y medible, aunque hay quienes lo intentan, sino de una percepción interna profundamente vívida y convincente para quien la experimenta. Su estudio se sitúa en un campo interdisciplinar donde convergen la parapsicología, la psicología, la neurociencia, la antropología y la teología. Ciertamente han desafiado los paradigmas científicos, pero se les ha catalogado por sus principales características, analizando las hipótesis que intentan explicarlas y reflexionando sobre su significado para el ser humano. Tenemos las experiencias cercanas a la muerte.
vivencias reportadas por personas que han estado al borde de la muerte clínica. Suelen incluir una sensación de paz absoluta, la visión de un túnel de luz, la separación del cuerpo, experiencia extracorpórea, el encuentro con seres de luz o fallecidos y una revisión panorámica de la vida. Encuentros con entidades. Aquí se incluyen las apariciones de fantasmas, espíritus, ángeles, demonios y, para algunos, seres extraterrestres con abducciones. El común denominador es la interacción percibida con una conciencia no corpórea o no humana. Percepción extrasensorial. La supuesta capacidad de recibir información al margen de los sentidos conocidos. Esto engloba la telepatía, transmisión de pensamientos, la clarividencia, conocimiento de eventos remotos u ocultos, y la precognición, conocimiento de eventos futuros. La psicoquinesis o telequinesis, la capacidad de influir sobre sistemas físicos, es decir, mover objetos, afectar mecanismos, mediante únicamente la intención mental. La telequinesis se enfoca específicamente en la capacidad de mover objetos con la mente, mientras que la psicoquinesis es un término más amplio que engloba la telequinesis y otras habilidades relacionadas con la influencia mental sobre la materia y la energía. Experiencias místicas y de unidad. Estados alterados de conciencia, a menudo inducidos por meditación, ayuno o ciertas sustancias, caracterizados por una sensación de disolución del ego y de fusión con el universo, lo divino o una conciencia superior. Implican una emoción de éxtasis, sacralidad y una certeza indubitable. Y básicamente hay dos posturas que intentan dar una explicación. El paradigma inmanentista, explicaciones desde dentro, que es una postura de gran parte de la ciencia convencional, que busca las causas de las experiencias extranormales en los procesos internos del organismo humano. Y está el paradigma trascendentista, explicaciones desde fuera, perspectiva que argumenta se tratan de indicios de realidades que trascienden la comprensión materialista actual. Ya sea que se interpreten como productos de la neurología o como ecos de lo trascendente, las experiencias extranormales nos recuerdan que el ser humano, conforme a la Biblia, tiene una naturaleza espiritual, una almática y otra corporal, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por lo que, pese a los adelantos de la ciencia, esta sigue siendo incapaz de tener una explicación para todo. Y mientras se siga ignorando el área espiritual, se habitará en el misterio e incluso en la superstición. Algunos personajes bíblicos experimentaron experiencias extranormales. Veamos cuál fue el resultado de ellas. Y vamos a empezar con una experiencia cercana a la muerte. Jonás 2, del 1 al 6. Jonás 2. 1 al 6. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes.
La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Pero tú, Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Así dice la Nueva Traducción Viviente. El profeta Jonás provenía de Gat-Hefer, una ciudad de la antigua Galilea, en el norte del reino de Israel. Eso dice 2 de Reyes 14:25. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Jonás 1:1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad... Ah, ya me pasé. Entonces tenemos que Jonás era de Gat-Hefer. Fue llamado por el Señor y solo Él sabe a quién quiere llamar, qué va a hacer la persona y dónde va a servir. Jonás fue enviado a Nínive a clamar contra ella porque su maldad había subido hasta el Señor. Nínive era una de las ciudades más antiguas del mundo. Fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, poco después del diluvio, conforme a Génesis 10, versículos 11 al 12. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Calá, y Resén entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad. Estaba localizada en la ladera del río Tigris, unos 350 kilómetros al norte y un poco al oeste de Bagdad. En la actualidad, esto está en Irak. Durante 500 años, hasta el año 616 a.C., fue una de las ciudades capitales del poderoso imperio asirio, especialmente famosa por su violencia y su crueldad insensible. Eso nos dice Nahum 3, del 1 al 3. ¿Qué número? 3, del 1 al 3. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Chasquido de látigos, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Tropiezan en los cadáveres. Se decía que el rey Asurbanipal se deleitaba grandemente con el gran montón de cabezas humanas que apilaba después de sus victorias. Bien pudo haber sido un mexica cualquiera. Los asirios también tomaron esclavos en las batallas y deportaron poblaciones enteras a tierras distantes. Segundo de Reyes 15:29. En los días de Pekah, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Lod, Abel-Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y se los llevó cautivos a Asiria. ¿Hasta el 19? Ay. ¿Hasta cuál, perdón? 19. Pero estoy en el 29. No es del Segunda Reyes 15 del 29. Ah, perdón, sí. ¿Viste? Y se los llevó cautivos a Siria. Asiria estuvo orgullosa de sus conquistas militares. Ahora sí, Isaías 10, 12 al 19. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia, porque ha dicho: con el poder de mi mano lo hice,
y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqueé sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Mi mano alcanzó las riquezas de los pueblos como a un nido. Como se recogen los huevos abandonados, yo junté toda la tierra. Y no hubo quien la alterara, ni abría el pico, ni gorgojeara. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Por eso el Señor Dios de los ejércitos enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece. Y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. Amén. Entonces Asiria estuvo orgullosa de sus conquistas militares, pero su principal maldad a los ojos de Dios tuvo que ser su abominable idolatría. Se entregó a la adoración licenciosa de dioses como Asur, Anu, Bel, Ishtar, que es una diosa madre, en México sería Guadalupe, por lo que su continuo rechazo al Señor, junto con su maldad, subieron hasta él. Y entonces llamó a Jonás para que pregonara contra esa malvada ciudad un mensaje desolador. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero eso no le gustó a Jonás, quien se resistió al llamado divino y prefirió huir, hundiéndose en su propia rebeldía. Se estima que desde Gat-Hefer hasta Jope, que fue donde tomó la nave para ir a Tarsis, había unos 100 kilómetros, de aquí a San Juan del Río, más o menos. Y desde Jope por mar hasta Tarsis, España, serían alrededor de 4,000 kilómetros. Entonces, ve a Nínive, no, me voy a Tarsis. Pero la experiencia cercana a la muerte lo quebrantó. En este punto, con la fe debilitada por su orgullo y el miedo, clamó a Dios y aprendió que la misericordia de Dios puede rescatar de la tierra de los muertos. Al reconocer su dependencia de Dios, su fe fue renovada. No obstante, más tarde, mostró que aún había dureza en su corazón contra aquellos que percibía como un peligro para su nación. Y sí lo fueron. Pero fueron utilizados por Dios para juzgar a un rebelde Israel. No esperes a tener una experiencia cercana a la muerte para obedecer. El segundo punto son encuentros con entidades. Primero de Samuel 28, 7 al 20. Primero de Samuel 28, 7 al 20. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme una mujer que sea divina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: hay una mujer en Endor que es adivina. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo: usted sabe lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué pues pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor: vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerle subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a su gran voz, y la mujer le dijo a Saúl: ¿por qué me ha engañado? Usted es Saúl, no temas. Pero, ¿qué ves?, le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene?, le dijo él. Y ella dijo: un anciano sube y está envuelto en un manto.
Y Saúl supo que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responden ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo: entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y te ha hecho tu enemigo? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. ¿Por qué tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec? El Señor te ha hecho, porque tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec, el Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Hasta ahí, ¿verdad? No, todavía más. Al instante Saúl cayó por tierra cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además estaba sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Amén. Saúl comenzó siendo un rey humilde, pero por su inseguridad, esta lo condujo a desobedecer a Dios y dio lugar a los celos. La inseguridad y el orgullo están estrechamente relacionados, ya que el orgullo, especialmente el que se manifiesta con arrogancia, a menudo actúa como un mecanismo de defensa para ocultar la inseguridad subyacente. Es un comportamiento compensatorio. La persona insegura, en lugar de aceptar sus vulnerabilidades, construye una fachada de superioridad para protegerse. El camino de Saúl fue de un descenso continuo, hasta que llegó al colmo: consultar a una nigromante, en un acto desesperado y prohibido por la ley. Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Amén. Cuando juegas con la ouija, no estás haciendo ningún juego. Estás desobedeciendo. Como ya no recibía revelación divina, su fe fue sustituida por miedo y superstición. Aunque a la nigromante se le permitió contactar a Samuel, el mensaje que éste dio al rey no fue halagüeño y sigue siendo una llamada de atención para todos aquellos que pretenden ser guiados por medios que Dios ha prohibido: derrota y muerte. Dejar a un lado la fe en Dios lleva a una profunda sensación de vacío, tristeza y desesperanza. La búsqueda de soluciones o consuelo en áreas ajenas a una relación personal, cercana, íntima de amor con Cristo, revela que sin Dios solo se encuentra la desesperación. No busques respuestas en alguien diferente a Dios. Tenemos como punto 3 la percepción extrasensorial. Segundo de Reyes 6, del 8 al 12. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciéndoles: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel: procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces.
Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey mío, no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Amén. Durante el conflicto bélico entre Siria e Israel, Eliseo divulgaba a su rey los planes de emboscada del rey de Siria, que en algunas versiones dice Aram, lo cual le permitió a los israelitas evitar la derrota en varias ocasiones. El rey de Siria se preocupó grandemente, y hasta debe haber estado bien enojado, y preguntó sobre la existencia de un espía. Pero se le informó que el enemigo e informante era el profeta Eliseo, quien revelaba aún los más recónditos secretos contados al rey en lo más privado. Probablemente quien lo haya hecho fue Naamán. Vean 2 de Reyes 5, del 8 al 19. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? Cuanto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses sino al Señor. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Amén. Esto sucedió un capítulo antes de cuando el rey dice quién es el soplón. Y Naamán, como buen humano, quería ver algo así espectacular. El Jordán, pues me puedo bañar en mejores ríos. El Señor no tiene por qué obrar espectacularmente como tú quieres, pero es naturaleza humana. Yo pienso que Naamán fue el que dijo, después de la experiencia que había tenido con Eliseo: no, rey, solo hay un Dios y le está diciendo todo lo que tú planeas a su profeta. Por eso estás fracasando. Pero el rey determina secuestrar a Eliseo. Y en 2 de Reyes 6, 13 al 23, vemos que su plan fracasa. Y él dijo: vayan y vean dónde está y enviaré a prenderlo. Y le avisaron: él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó,
temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: Este no es el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió: No los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Por delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron los despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Amén. Me encanta cuando viene el siervo de Eliseo y dice: Estamos perdidos. Y Eliseo dice: Señor, abre los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Y hay quienes identifican al siervo como Giezi, el del capítulo anterior. Yo digo que no, porque Giezi se volvió leproso. Y como quedó leproso, es inmundo, no iba a estar con Eliseo. Esa es mi postura. Y el rey sirio conoció la misericordia de Dios, porque el rey de Israel podía haber matado a todo su ejército. Sin embargo, le dieron de comer y se lo regresaron sano y salvo. Una misericordia que se manifestó mediante su profeta Eliseo. Y aquí hay algo bien curioso también. El rey de Israel estaba dispuesto a prestar atención a los avisos que Eliseo le daba del peligro que le acechaba de parte de los sirios. Sí, eso sí lo oía. Pero no prestaba atención a los avisos que le daba del peligro que le acechaba por todos sus pecados. ¿Conoces gente así? Pon atención a lo que Dios te dice mediante el mensaje semanal. Y tenemos un cuarto punto: psicoquinesis o telequinesis. Josué 10, 12 al 14. Entonces José habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas, y dijo en presencia de David: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Amén. Y si has leído el cuento de que la NASA encontró lo del día perdido, es cuento. La NASA no se ha puesto a hacer ningún cálculo de esos. Gabaón había apelado a Josué para cumplir la obligación del tratado de Israel y venir en su ayuda. Si te acuerdas, los gabaonitas, cuando vieron que Israel estaba avanzando en la tierra prometida, se pusieron las pilas y dijeron: nos van a acabar como a todos los demás. Y vinieron y le contaron un cuento chino, bueno, no un cuento chino, un cuento gabaonita a Josué, de que venían de muy lejos y ve cómo nuestro calzado se gastó y nuestro pan ya está mohoso y demás.
para hacer pacto con ellos. Y después Josué descubre que pues estaban aquí luego. Pero hizo un pacto con ellos para no destruirlos. De ahí que Gabaón viene y apela a Josué. En la conquista de Jai, la sumisión de Gabaón había alarmado a Adonisedec, que curiosamente significa mi señor es justo. Este era el rey de Jerusalén, por lo que formó una alianza con otras 4 ciudades reales para sitiar a Gabaón. Josué 10, del 1 al 5. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había capturado a Jai y que la había destruido por completo, como he hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió un mensaje a Joram, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciéndoles: suban a mí y ayúdenme y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron: no abandone a sus siervos, suba rápidamente a nosotros, sálvenos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. ¿Hasta cuál es? 5. Ah, ya me pasé. Sí. A ver, que como que, ¿y luego qué pasó? Entonces, Adonisedec había oído de la fama de Josué, a diferencia de los gabaonitas, que habían oído de la fama del Señor. Vean Josué 9, del 9 al 10. Ellos le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Entonces, Adonisedec oyó de la fama de Josué, pero los gabaonitas habían oído de la fama de Dios. Y en ese tiempo, los egipcios controlaban Canaán y Laquis. En el texto que estamos viendo de Josué 10, los versículos 12 y 13, han sido traducidos de diversas maneras. Algunos tratan de satisfacer las reglas de la ciencia. Hablan de un eclipse solar. Otros sugieren que el sol dejó de brillar, no de moverse, y que casi un día entero debe traducirse como cuando el día ha terminado. Una forma ligeramente modificada de esta posición sostiene que el texto se refiere a una granizada muy temprano en la mañana que oscureció el cielo hasta que el enemigo fue vencido. Y también ha habido intentos de clasificar este pasaje como un mito historicista, pero esa interpretación socava la credibilidad del autor inspirado. Y también ha habido eruditos que han rechazado las explicaciones científicas, considerando el fenómeno como uno de los milagros numerosos de los cuales nos habla la Biblia, una señal de la intervención divina extraordinaria que imparte una gracia inmerecida para el hombre e inconcebible en cualquier otra forma.
Y ojo, la peor definición de milagro que se repite continuamente dice que es Dios rompiendo las leyes físicas que rigen en el universo. Eso es ignorancia y soberbia, porque Dios no va a romper las leyes que Él ha fijado. Un milagro debiese entenderse como Dios usando las leyes de una manera que no hemos descubierto y que solo Él sabe si llegaremos a descubrir. También es curioso que quienes hablan de la granizada sean incapaces de entender que esta solo afectó a los amorreos que estaban huyendo y no afectó a los israelitas que estaban persiguiéndolos. No, pero dicen que el granizo era tipo pelotas de golf. Entonces, leemos en Josué 18, no les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué había orado y lo vuelve a hacer cuando dice, Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón. Josué había obedecido dando prueba de su fe en Dios. Cuando oró, fue escuchado y la respuesta fue una maravilla, un milagro. Jamás ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Eso dice la Nueva Traducción Viviente en Josué 10:14. El Señor peleó por Israel y lo sigue haciendo, aunque no se manifiesta siempre de la misma manera. A veces es a través de un triunfo abrumador y otras a través de una resiliencia y recuperación sobrenatural en la hora más oscura. Y estoy pensando en la Guerra de los 6 días, 5 de junio al 10 de junio de 1967. El contexto previo a la guerra era de máxima amenaza existencial. Egipto, Jordania y Siria, con el apoyo de otros países árabes, movilizaron ejércitos masivos con el objetivo declarado de destruir Israel. La sensación en Israel era de un holocausto inminente. La victoria relámpago en solo 6 días, contra todos los pronósticos, fue un hecho sin precedentes en la historia militar moderna. La captura de Jerusalén, la parte este, Judea, Samaria, el Sinaí y los altos del Golán cambió el mapa geopolítico de la noche a la mañana. Pero no podemos pasar por alto que en las semanas y días previos al 5 de junio, el mundo judío, tanto en Israel como en la diáspora, se sumió en una ola de oración y angustia colectiva. Las fotografías de miles de personas rezando frente al Muro de los Lamentos, inmediatamente después de su liberación, son el símbolo de este clamor respondido. La oración fue por la supervivencia y la respuesta fue una victoria que no solo aseguró la supervivencia, sino que redefinió la situación estratégica de Israel. Y para todos aquellos, Palestina, desde el agua hasta el mar Rojo, así dicen esos tarados. Les recuerdo que desde Egipto hasta Mesopotamia, Dios le dio la tierra a Israel. Y Dios no ha cambiado sus planes. En la guerra de Yom Kippur, 6 de octubre al 25 de octubre de 1973, el día más sagrado del año judío, el ataque sorpresa encontró a Israel desprevenido y vulnerable, como hace 2 años. Las bajas masivas iniciales y las penetraciones enemigas crearon una sensación de catástrofe que no existía en 1967. La oración aquí fue diferente. No fue la oración pidiendo victoria de 1967, sino la oración desgarradora pidiendo salvación desde el borde del abismo. El clamor surgió desde las sinagogas, desde los padres cuyos hijos morían en los frentes, desde una nación en estado de shock. La respuesta no fue instantánea ni fácil, sino que se desarrolló en una lucha sangrienta y costosa.
El milagro se ve de forma más sutil, pero no menos impactante. Se manifestó en una serie de casualidades críticas. La feroz resistencia de pequeños grupos de soldados, como en el puesto Budapest en los altos del Golán, que retrasaron el avance sirio el tiempo justo para que llegaran los refuerzos. La llegada de suministros de Estados Unidos en el momento preciso, pero para reabastecer a un ejército al borde del agotamiento de su material. Los errores de cálculo egipcios, como detener su avance, que permitieron a Israel reagruparse. El audaz cruce del canal de Suez por las fuerzas de Ariel Sharon, que después la regó y le dio tierra a los palestinos para conseguir la paz y nada más hizo que se acercaran más los bombazos. Pero en ese momento fue un punto de inflexión que parecía imposible dadas las circunstancias. Desde la perspectiva de la fe, estos no fueron simples golpes de suerte, sino la evidencia de que Dios estaba peleando por Israel en medio de la tormenta, sosteniendo al país cuando su fuerza humana estaba al límite. La victoria final, aunque no fue tan limpia como la anterior, fue vista como una salvación milagrosa. Ambas, para la fe, son testimonio de que el destino de Israel no depende únicamente de su poderío militar, sino de una providencia que responde al clamor de su pueblo. Y ojo, apoyo a Israel, pero no a Netanyahu, que quiere salvar el pescuezo. No necesitas detener al sol y a la luna. Basta con mantenerte en oración y obedecer. La conclusión van a ser experiencias místicas y de unidad. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 4. Dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Amén. Lo que narra Pablo debe haber sucedido en el año 43 o en el 44, porque él está escribiendo en el 57. Fue arrebatado al tercer cielo, es decir, al cielo superior, al paraíso. No sabe si lo fue corporalmente o solo en espíritu, pero sí sabe que oyó cosas misteriosas que no le era permitido decir. Pablo podría jactarse de ello, pero se abstiene, porque decía que la evaluación que las personas hagan de él esté basada en lo que ven y escuchan de él ahora, no en alguna experiencia que tuvo 14 años atrás. En lugar de capitalizar su experiencia, inmediatamente explica cómo se le impidió sentirse demasiado exaltado por ella. Un aguijón para mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Según a los Corintios 12:7. ¿Y qué diferencia con tanto supercristiano que hoy en día le encanta presumir de sus experiencias? Y aunque Pablo oró para que Dios se lo quitase, el aguijón en la carne, no obtuvo lo que pedía. Para todos aquellos que creen en reclama, pide, eres príncipe, todo lo que pidas te va a ser dado. Pues el gran apóstol Pablo dice que pidió por 3 veces y le dijeron no. Pero sí obtuvo una respuesta que sigue siendo aplicable a quienes hemos nacido de nuevo y no obtenemos aquello por lo que oramos. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora
me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dijo Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10. Y concluyo diciendo, independientemente de la experiencia que tengas o llegues a tener, su gracia es suficiente. Amén. Señor, pues te damos gracias por aquellas experiencias que hemos tenido, también por aquellas que no hemos tenido, pero sobre todo porque, como le dijiste a Pablo, tu gracia nos basta, es más que suficiente. Permite que lo tengamos presente, que no nos amarguemos cuando nos dices no, cuando nos dices espérate, porque tú conoces mejor lo que es bueno para nosotros y tu gracia siempre es suficiente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, pues estamos despedidos. Si el Señor no hizo otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.